Ahora sí, grabar. Bueno, hermanos, nos encontramos nuevamente otros viernes después del viernes pasado que hubo un pequeño receso, ya que estábamos con azúcar o sin azúcar, ya que estábamos, ahí está sin audio, ya que el viernes pasado nos encontrábamos realizando labor misionera de mucha bendición, que ha traído mucho fruto. Hoy día también tuvimos el placer de ir a entregar también otra bendición para una persona, una mujer sola con 2 hijos, que quedó muy fascinada con el trabajo de fe católica y que ofreció mano de obra, por decirlo de alguna forma, cuando nosotros tengamos que hacer acción social y necesitemos manos para todo lo que se necesita de hacer las cajas, compras, todo, que quiere participar también de esto. Después les voy a enviar a la iglesia el nombre de ella para que la tengamos en oración, para ver si quiere conectarse y recibir palabra de Dios de parte de nosotros. Así que la obra se está haciendo muy bien. Pero hemos vuelto a nuestra realidad de los estudios vía Zoom. Así que tenemos que continuar con los estudios. Romanos 7, segunda parte. Lo lindo de la canción que pusimos del corito, que salió como entre broma y serio, resulta que el tema de la canción está muy relacionado con la segunda parte de Romanos 7 que veremos hoy en día. Pastor Sergio lo tienen ordenadito ahí, tiene a su hijo al lado cuidándolo que se porte bien. Qué lindo que esté conectada ahí también al lado su padre. Así que voy a proyectar el PowerPoint. Ahí estaba la última diapositiva. Nosotros tenemos que empezar. Romanos 7, 12 fue lo que terminamos la vez pasada. Y tomamos ahora Romanos 13. Ya. Le voy a pedir a la hermana Yasmín que me avise cualquier cosa de los hermanos, porque yo voy a minimizar la pantalla para poder ver el PowerPoint. No los voy a ver a ustedes, así que cualquier cosa le hace enseña a la hermana Yasmín. ¿Ya? Es importante ver que en Romanos 7 estábamos viendo la naturaleza del pecado a través de la ley, y que la ley no era mala, pero la ley nos hacía pecar, ¿cierto? Tengo que ser honesto y me siento amonestado. Yo creo que tenemos que orar antes de partir la clase. Así que me están tirando las orejas celestiales desde arriba. Tengo una inquietud en mi corazón. Así que, amado Dios, vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por las cosas que tú haces con nosotros en este día. Es importante recordar que a pesar de que el estudio es importante, de todo momento, de suma importancia, Señor, relevante, no podemos dejar de lado la comunión con tu presencia, comunicarnos contigo y que tú estés presente en todo momento de las cosas que nosotros hacemos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder enseñar de tu palabra. Gracias, Señor, porque los hermanos están aprendiendo, también aportando, Señor, con lo que ellos saben y con sus experiencias. Gracias porque esto es de retroalimentación para nosotros, y lo más importante es porque tú nos hablas a nuestros corazones. Hoy veremos un tema importante que tiene que ver con la naturaleza de nuestro cuerpo, con la naturaleza de nuestro pecado, pero a través también de la divinidad que tú obras sobre todo ello. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, que nada perturbe, Señor, lo que tenemos que aprender hoy. Los hermanos que tengan que conectarse, que se conecten, Señor, bendícelos. Quien no pueda, también bendícelos, Señor. Padre, dejo esta clase bajo tu guía, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo tu dirección en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando uno le tira la oreja tiene que obedecer, pues ve. Ya. Ahora sí vamos a proyectar nuevamente
PowerPoint. Ya, se me adelantó. Vuelta atrás. Ahí sí. El propósito y carácter de la ley. Romanos 7, versículo 13 dice lo siguiente. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice acá que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Cómo es eso de que produjo la muerte de lo que es bueno? Dice, aunque la ley provoque a nuestra naturaleza pecaminosa, esta puede ser usada para bien debido a que expone de una manera más dramática nuestra profunda maldad. Claro, la ley se presenta para ir mostrando nuestro estado pecaminoso, ¿cierto? Como decíamos anteriormente, enseñándonos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si no supiera yo cuál es el parámetro que tengo para determinar qué es lo que es bueno y lo que es malo, nunca sabría cómo debo actuar. Entonces, mediante algo que es bueno, o sea, la ley que me muestra o me guía o me direcciona de lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo, se produjo en mí la muerte. ¿La muerte a qué? A lo malo. Entonces, por algo que es bueno, que es una dirección de la ley, se provoca en mí el deseo de morir a lo que es malo, porque sé que eso es malo. El problema está en que la ley por sí sola no se podía cumplir, entonces yo o nosotros, de manera humana, siempre seríamos inclinados a tender a hacer lo malo. Dice, esta puede ser usada para bien debido a que expone de una manera más dramática nuestra profunda maldad. Después de todo, si el pecado puede utilizar algo tan bueno como la ley, para su ventaja, el promover la maldad, muestra lo malvado que es el pecado. A ver, el pecado, ya, la ley es buena en el sentido de que nos muestra el camino que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Y nos muestra para que nosotros conozcamos realmente cuál es el pecado o qué es realmente el pecado. Pero resulta que el pecado es tan malvado que se aprovecha de eso para incentivarnos a pecar. Ayer creo que conversábamos que un niño no le puede gustar, por ejemplo, un chocolate si nunca ha probado el chocolate. No le llama la atención. Pero un niño cuando probó ese chocolate y le gustó, cuando vuelva a ver el chocolate va a tener deseos de comer chocolate, porque ya lo conoce. Entonces con el pecado es lo mismo, la ley está para mostrarnos ese chocolate y decirnos que ese chocolate, a pesar de que puede ser delicioso a nuestro paladar, puede ser dañino. Si nosotros no conociéramos que eso es así, no tendríamos conocimiento de que es bueno o que es malo. Y a lo mejor probaríamos el chocolate o no. Pero resulta que la ley me dice que ese chocolate es dañino, pero como tiene buen sabor, nosotros vamos a tener la tendencia a querer ese chocolate porque lo probamos y nos gustó. Entonces, el pecado se aprovecha de la ley que me muestra que eso es malo para mostrarme eso malo de manera deliciosa a mi vista, a mi espíritu, o sea, perdón, a mi carne. ¿Se va entendiendo? Es como un poquito complicado, es como el pecado se aprovecha de lo bueno que ha hecho Dios para guiarnos, para que nosotros desviemos eso bueno y terminemos utilizando esa herramienta de manera equivocada. Un ejemplo bíblico es cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y se levantó la serpiente como estatua. ¿Se acuerdan? Porque quien miraba a la serpiente se sanaba de una mordedura, de una enfermedad, y que se levantó eso para que se viera. Resulta que después eso tuvo que ser destruida porque
la serpiente, la imagen que Dios levantó para sanidad, terminó siendo objeto de adoración y terminó desviando el corazón del pueblo, perdón, claro, el corazón del pueblo de Dios. Entonces, el pecado produce eso, que a veces Dios puede tener algo bueno en nosotros, puede crear algo bueno en la congregación, en la iglesia, algo, y con el tiempo el ser humano tiende a distorsionar aquello por culpa del pecado, y el pecado ocupa lo que a nosotros nos agrade o nos traiga algún cierto beneficio normalmente, y nos lleva a apartarnos de lo que es la mirada de Dios, porque muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, lo que a nosotros nos aparta de Dios o lo que se considera pecado, normalmente y la mayoría de las veces nos causa placer. El pecado está muy ligado al placer del ser humano, a los que nos deleita, nos gusta. Es raro que alguien peque con algo que no le agrade, que no le guste, porque normalmente el ser humano lo que no le gusta lo rechaza, no le llama la atención o no lo quiere volver a hacer, ¿cierto? El efecto de la droga es eso. Nosotros sabemos que las drogas producen mucho daño, pero el efecto de la droga, de sentir fuera los sentidos, del placer que se genera a lo mejor el consumo de esa droga, la sensación, tiende a poner a la persona adictiva a aquello, sabiendo que le hace mal. Entonces el pecado hace exactamente lo mismo con la ley. Dice, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, el pecado se hace más pecaminoso a la luz de la ley en dos maneras. Primero, el pecado se hace en sobremanera pecaminoso a través del contraste con la ley. ¿Qué quiere decir esto? Si la ley me dice que no debo robar y a mí se me enseñó que no debo robar y robo sabiendo que la ley dice que no debo robar, se me condena doblemente, por decirlo de algún modo, porque yo tengo el conocimiento de que eso estaba mal. En cambio, si no está la ley que me diga que robar es malo, y yo robo, de cierta forma, entre comillas, es más inocente que el que sabía que eso estaba prohibido. Porque una de las cosas es saber que eso es malo, y la otra es saber que eso es prohibido, y también el tema de saber que eso produce daño en otro. Por eso incluso las leyes hechas en Chile, por lo menos, y en otras partes del mundo, existe el concepto del dolo. ¿Qué es el concepto del dolo? Está en la intención y el conocimiento del delito que se está efectuando. Por eso de repente se dice que los menores de cierta edad son imputables con referente a la ley porque no están en el conocimiento pleno de lo que están haciendo. O sea, es como decir que no saben lo bueno de lo malo. ¿Ya? Ese es el asunto, porque no hay un dolo, una intención, no como el adulto, que supuestamente el adulto sabe lo que es bueno y lo que es malo y lo hace en plena facultad de conocimiento de que eso es dañino, se le castiga de otra manera. Por eso existen las atenuantes, ¿ya? Y las agravantes dentro de cualquier situación legal con referente a algún tipo de delito. Entonces, el pecado se hace más grave cuando yo conozco que aquello no es correcto. Segundo, el pecado se hace en sobremanera pecaminoso debido a que la ley provoca su naturaleza de maldad. Claro, la ley me indica que eso es malo y más encima la ley indica la categoría del castigo que eso debe cometer. Por eso de repente encontramos en el Antiguo Testamento cuando, por ejemplo, cuál era el castigo para el adulterio, cuál era el castigo para el robo, cuál era el castigo para matar, cuál era el castigo para todo ese tipo de cosas que eran negativas en el plan común de sociedad que Dios tenía. Entonces la ley me va, como, entre comillas, categorizando, ya el tipo de pecado requiere tal castigo. Entonces le da como niveles, un pecado más grave y un pecado más chico. Eso es la ley. Pero cuando viene Jesucristo, perdón, cuando viene Jesucristo, cuando viene Jesús y en la muerte a través de la cruz,
tenemos un efecto distinto, donde Dios perdona todo tipo de pecado y le da la misma categorización a todos los pecados. No hay un pecado más grande ni un pecado chico. Pecado es pecado. Alejarte de Dios, estar completamente tu corazón desviado de Dios es el pecado total. Y eso trae consecuencias de actos que son negativos. Ya, acuérdense que tiempo atrás vimos que no todo lo que es malo es pecado y no todo pecado es malo. En el sentido de que hay pecados que nos parecen buenos, pero son pecados porque nos alejan de Dios. ¿Se entiende? Y hay cosas que son malas, negativas, pero no necesariamente son consideradas pecado. Y que las cosas malas y negativas son consecuencia de la naturaleza de pecado, de ser dominados por el pecado. Bueno, ese resumen para los que no estuvieron en clases anteriores, hay que ver ese tema. Vamos a avanzar aquí. Ahí sí. Dice lo siguiente, la ley espiritual no puede retener a un hombre carnal. Ahí vemos la mano moviendo como títere, ¿ya? Ese es el pecado que mueve como títere a la persona. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire la afirmación de Pablo en Romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, es algo divino, algo que nos lleva a una comunión directa con el Creador. Pero dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es terrible, hermano, lo que está diciendo Pablo. O sea, si bien él reconoce que la ley ya es algo espiritual, en el sentido de la ley de Dios, de querer buscar a Dios en todo momento, se encuentra con la disyuntiva de que si bien la ley es espiritual, ¿cómo puedo llegar a eso espiritual si yo soy carnal? Si yo pertenezco a esto, a lo terrenal, a lo tangible, a lo real, y no a lo divino. Dice, la palabra carnal simplemente significa de la carne. Pablo reconoce que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. Carnal usa la antigua palabra griega sarkikos. Así que si alguien una vez le dice, hagamos un sarkikos a la plancha o un asado de sarkikos, carnecita. ¿Ya? El cual significa caracterizado por la carne, o sea, todo aquello que tenga relación con lo humano, con la carne, con lo tangible, con lo que yo puedo tocar. ¿Ya? Habla de la persona que puede y debe hacer cosas de manera diferente, pero que no las hace. ¿Por qué dice esto? Habla de la carne. A ver, grafiquémoslo de la siguiente forma. Supongamos que yo soy carabinero y mi deber es atrapar al ladrón. Y resulta que como carabinero me encuentro en la situación donde estoy viendo al ladrón y yo decido robar junto al ladrón y no atrapar al ladrón. Ese es el concepto de que me domina la carne, porque yo, teniendo la labor de la ley de atrapar al ladrón, de policía, de atrapar al ladrón, para que no siga robando, me uno al robo, dejando de lado mi labor principal de seguridad ciudadana como policía. Ese es el concepto de mi carne, que yo hago lo que no debo hacer. ¿Se va entendiendo hasta acá, cierto? Pablo ve esta carnalidad en sí mismo y sabe que la ley, a pesar de que es espiritual, no tiene la respuesta para su naturaleza carnal. La ley de Moisés trae muchas respuestas espirituales, o sea, si alguien lograra haber hecho cumplir la ley por completo, tendríamos bendiciones propias
de cumplir la ley. No hubiera sido necesario que hubiera venido Jesucristo ni su sacrificio. Pero resulta que la ley no dio respuesta a la problemática carnal, sino que la empeoró, porque es como que le abrió los ojos al hombre en algo más llamativo para realizar el pecado. Dice, vendido al pecado. Pablo está en servidumbre al pecado y la ley no le puede ayudar. Él es como un hombre que ha sido arrestado por un crimen y que ha sido arrojado en la cárcel. La ley solo le puede ayudar si él es inocente. Pero Pablo sabe que él es culpable y que la ley está arguyendo en su contra y no a su favor. Claro, por concepto aquí es simple. Si yo soy detenido, siguiendo el concepto de la policía, porque fui acusado de un crimen, la ley, bien aplicada, obviamente no pensemos en las corrupciones que tenemos en nuestros países, la ley bien aplicada me ayuda si yo realmente soy inocente, si realmente se me ha culpado de manera equivocada. Pero resulta que dice que nadie es salvo por la ley, porque ante la ley todos somos culpables, ante la ley de Moisés todos somos culpables, porque lamentablemente siempre fallas o fallamos en algo. Para ser inocentes delante de la ley y ser espirituales con la ley y estar de acuerdo con la ley, debería haber sido una persona completamente perfecta que haya cumplido toda la ley a cabalidad, toda. Y sabemos que solo Jesús fue capaz de cumplir la ley a cabalidad. Aun cuando Pablo dice que él es carnal, esto no significa que él no es un cristiano. Su conocimiento de su carnalidad es evidencia de que Dios ha hecho una obra en él. ¿Qué es lo que pasa cuando Pablo dice, pero es que a mí me domina la carne? Hay algo que es diferente a todo lo visto hasta ese entonces, en esa época. Hay conciencia de la debilidad humana ante lo divino. Antes simplemente había una conciencia de ser inferior. Los pueblos tenían la conciencia de, claro, de que Dios era el supremo, era el máximo y estaba muy lejano. Pero no había conciencia de mi pecado, ¿cierto? Sino que yo era inferior a Dios simplemente. Pero Pablo tiene conciencia de su carnalidad, de su pecado, de la inferioridad, no solo por creación, sino de la inferioridad moral y espiritual que el ser humano tiene. Y lo reconoce. Y eso es un síntoma de cristiandad. Porque si nosotros preguntamos, ¿tú recibiste a Cristo? Sí, pero la persona sigue pensando que todo bien. No hay arrepentimiento genuino. ¿Arrepentimiento de qué? De haber estado apartado de Dios. No es un arrepentimiento culposo. Es un arrepentimiento que tiene que ver con referente al conocimiento de que estuve alejado. Yo, por ejemplo, digo, yo me arrepiento y tengo por basura, como decía Pablo, mi juventud en el periodo que yo no conocía al Señor. Me arrepiento de muchas cosas que hice por no conocer al Señor. Pero no es un arrepentimiento culposo, es un arrepentimiento por necesidad. No me siento que haya sido culpable de eso, me siento que estaba alejado de Dios. No sé si se va entendiendo. Entonces, yo me arrepiento de estar lejos de Dios, lejos de mi Creador. Y eso produce el arrepentimiento culposo posterior, al cual yo voy cuando yo cometo un pecado y me doy cuenta de que estoy mal, me siento culpable y le pido perdón a Dios por mi acto. Pero antes de conocer a Dios, mi arrepentimiento es ese, de estar lejos de Dios. Porque cuando estás lejos de Dios, uno no tiene conciencia de los planes de Dios para nuestras vidas. Podemos tener lo que dice un pastor, lo que decía un curita, los que eran católicos, los que éramos católicos,
lo que diga una persona mayor con referente a, pero más allá de tener esa conciencia divina de lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, no la teníamos. Entonces, yo me arrepiento de no haber estado cercano a Dios a pesar de haber tenido testimonios de personas que me hablaron, de personas creyentes, de que había un Dios. Me arrepiento de no haber acudido a Dios en ese momento. Entonces, de eso se trata, de que cuando tú eres cristiano tienes un conocimiento de tu carnalidad. El que no es cristiano no reconoce que está en pecado, no reconoce que está mal. Puede decir, no, es que a lo mejor yo pienso distinto, es que mi forma de ser es así, yo fui criado, bueno, a lo mejor eso no está tan bien, pero bueno, y lo justifica. En cambio, nosotros los cristianos tenemos conciencia de que solo Jesús es el camino para la salvación porque nos puede salvar. Que el arrepentimiento genuino de nuestras vidas es la que nos lleva al Padre. Y eso es un síntoma de un cristiano que tiene conciencia propia de su caída y de cómo Dios lo restaura a través de Jesús. La ley no logra hacer aquello. Y aquí entramos ya a la parte fuerte del capítulo 7 de Romanos, que vamos a analizar esta disyuntiva tan complicada. Y vamos a meternos un poco en el perfil de Pablo. ¿Qué estaba pasando con Pablo cuando él escribe estas palabras tan fuertes con referente a su situación como tal? Dice, la lucha de la obediencia en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Bueno, en la imagen que tienen abajo del PowerPoint, se van a dar cuenta que hay una persona que está hablando con una paloma, una ramita en su boca, simulando de cosas de Dios, del Espíritu de Dios. Pero de su boca hacia adentro, hacia su cerebro, hay una serpiente. Esta imagen grafica un poco lo que Pablo está sintiendo en ese momento. Pablo anhela hacer el bien. Pablo anhela seguir a Dios con todo su ser. Pablo anhela no equivocarse. Pablo anhela ser incluso perfecto ante la ley, o sea, poder lograr la ley. Pero resulta que su naturaleza, su carne, su humanidad, lo ha llevado muchas veces a cometer actos que él mismo aborrece. Quizás qué cosa le pasó a Pablo, o quizás qué es lo que hizo Pablo cuando escribió estos versículos. Estaba por una angustia mental tan grande porque se sentía que era inconsecuente en ese momento de todo lo que él anhelaba a lo que hacía. Ahora también se puede decir que Pablo a lo mejor no cometió, no hizo un acto tan grave por el estilo, pero él estaba tan consciente de su humanidad que incluso hasta cuando nosotros nos equivocamos de manera inconsciente, él se daba cuenta. Por eso decía, hago esto que no quiero. Yo quiero lo contrario. Por eso dice, ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Pablo primeramente dice, yo anteriormente he escrito que yo he muerto al pecado y ahora soy del Espíritu Santo, soy de Dios, Él mora en mi ser, eso es lo que yo soy. Y eso es lo que me lleva a anhelar las cosas buenas de Dios, me lleva a anhelar el camino correcto, me lleva a anhelar el amar al prójimo,
Pero el pecado que mora en mí me lleva a realizar lo contrario de lo que mi nuevo ser, el nuevo yo, que está alineado con el Espíritu Santo, debe hacer. ¿Está Pablo negando su responsabilidad como un pecador? De ninguna manera. Al contrario, él está reconociendo que mientras él peca, él actúa en contra de su él actúa en contra de su naturaleza como una nueva criatura en Cristo Jesús. Pablo está reconociendo que antes de tener a Cristo, su naturaleza era pecar y estaba en contra de las cosas de Dios. Entonces, si pecaba daba lo mismo, lo que era antinatural era que siguiera la voluntad de Dios. Ahora en Cristo el fenómeno es completamente distinto, contrario. Ahora mi naturaleza divina, espiritual, es buscar las cosas de Dios. Y la naturaleza contraria, o aquello que es contrario a esa naturaleza, es el pecado o el actuar por consecuencia del pecado. Es todo lo contrario. Y le duele que muchas veces eso sea lo que gane, eso sea lo que gobierne y eso sea lo que gane la batalla, pero no la guerra, porque ya le pertenezco al Señor. Ya le pertenecemos a Dios una vez que tenemos a Cristo. El cristiano debe de confesar su pecado, pero debe de darse cuenta de que el impulso al pecado no viene de lo que realmente somos en Cristo Jesús. Nosotros no pecamos, hermanos, los cristianos, porque, porque nuestra naturaleza nos lleve a pecar, sino que nuestra carne, pero nuestro espíritu, me refiero a nuestra naturaleza espiritual, pero nuestro espíritu ya no está en el estado de pecado, ya no, el pecado no nos gobierna. Nosotros pecamos porque nuestra carne gana muchas veces esa batalla en contra de lo que soy, hijo de Dios. Tengo una naturaleza divina, tengo una naturaleza que me lleva a querer anhelar pasar mi eternidad en el cielo con el Señor. Pero mi carne ahora se ha vuelto en contra de esa naturaleza. Antes de Cristo la carne estaba alineada con mi naturaleza pecaminosa. Después de Cristo mi carne está completamente en contra de mi naturaleza divina. Ya no está alineada. Y es la batalla constante que vamos teniendo. Por eso, lo que más trata de hacer el enemigo no es atacarnos directamente a nosotros, sino que ponernos aquellas cosas que nos lleven a que la lucha de nuestra propia carne sea más fuerte. Entonces, la lucha más grande que vamos teniendo es contra nosotros mismos. Porque es como cuando nosotros nos ponen un vaso con agua con veneno. Un vaso con agua y un vaso con veneno. El diablo o el enemigo no va a pescar el vaso y me va a obligar, me va a abrir la boca y me va a forzar a tomar el vaso con veneno. Pero me los va a poner ahí. El agua se va a ver transparente, incolora agua. Y el veneno se va a ver como un néctar, como un jugo sabroso, como una bebida para los que nos gustan las gaseosas, de un sabor exquisito. La Coca-Cola para el pastor Sergio. Esa me la sopló la hermana Yasmin. Se va a presentar como eso delicioso. Pero no, el enemigo no me va a obligar a beberlo. Y yo voy a decidir si voy a beber el agua que trae vida eterna, que trae la sanidad a mi cuerpo, o el veneno que lo va a destruir y lo va a matar. ¿Qué gobernará ahí? ¿Nuestra carne o nuestra naturaleza de Jesús? Es el impulso del pecado, no la naturaleza divina en nosotros, en los cristianos, porque es el fenómeno distinto a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Porque lo que hago no lo entiendo. Claro, el problema de Pablo no es que el deseo, porque él quiere hacer lo correcto, hermano. Yo no dudo
de que nosotros, los que estamos presentes acá, o los que compartimos nuestra fe y estamos constantemente orando, buscando al Señor o queriendo de Dios, queremos hacer lo correcto, no lo dudo. El problema es cuando sí hay personas que quieren hacer lo malo, lo desean. Es como complicado creer que tengan una naturaleza divina. Pero nosotros, o los creo que los que estamos acá, tenemos el deseo de querer hacer siempre el bien y de buscar a Dios en totalidad. Por eso el problema no es que yo sé o no sé, o el conocimiento. Porque para saber lo que es bueno y lo que es malo, por lo menos en grandes rasgos, en el Señor no se necesita pasar por una universidad ni por un instituto teológico. No es el conocimiento en ese caso el problema de pecado. Sabemos, queremos hacer el bien. De hecho, nuestro error es de repente exagerar creyendo que somos más buenos que Dios y no tener eso consciente. Pero el problema que tenemos como cristianos es la falta de poder en el sentido de querer hacer lo bueno. Lo queremos hacer, pero no lo hacemos. Nos falta el poder. Siempre se dice que el querer es poder, pero nos falta el poder de hacer lo que queremos. Y ese poder viene solo de la presencia de Dios en nosotros. Humanamente, nunca vamos a poder, porque humanamente siempre vamos a estar tentados a lo contrario de Dios por nuestra naturaleza humana. Porque lo divino está. Por eso, hermano, mire, yo le voy a dar un dato. Ahí tenemos una hermana que está terminando de estudiar psicología. Para que me confirme. Pero uno de los problemas que pasa psicológicamente, sobre todo en el punto de vista eclesiástico, tema para tesis, hermana, tema para tesis, es no sé cómo es la palabra, dicotomía, disyuntiva, ¿no? de doble estándar que se nos forma de repente en nuestra mentalidad, que tiene que ver un poco con ay, se me olvidó la palabra técnica, pero es como una dicotomía, donde yo, por un lado, quiero aparentar algo, pero vivo otra cosa que no aparento. Eso ha provocado que se formen de alguna forma traumas, ¿ya? E incluso, que me corrija la hermana y después le voy a dar el audio para si estoy muy equivocado o no, pero tengo entendido que incluso trastornos de personalidad se han formado por no tener claro el tema de la personalidad, porque vivo dividido, mi cerebro, mi mente, mi cuerpo está dividido en dos seres distintos, pero en uno lo que tengo que demostrar y en otro lo que naturalmente soy. Y en el ámbito cristiano pasa mucho porque tenemos una moralidad tan alta y que se nos olvida que somos humanos, no nos damos el margen al error, a equivocarnos. Porque no queremos ser conscientes de que somos pecadores, queremos siempre aparentar lo que a lo mejor no podemos ser, perfectos. Entonces, a mi forma de expresar esto, porque no me acuerdo cómo las palabras técnicas, es como que el cerebro hace un cortocircuito, ¿ya? Bueno, por ahí leí tiempo atrás, eso no es, eso lo leí más que nada en un ensayo, que parte de los problemas de algunos casos de esquizofrenia tiene que ver con la bipolaridad, ¿cierto? Que son trastornos de personalidad, los bipolares. Y incluso en el artículo que leí salía que la bipolaridad se podía considerar como un inicio o un principio de problema de esquizofrenia. Y tiene que ver con eso, con tener dos personalidades, dos formas de ser, una vida doble. Ya, en cambio, las personas que de cierta forma,
Claro, es paralelo, dice la hermana Yamina aquí. Pero las personas que de cierta forma son conscientes de sus límites, son conscientes de su verdad, no quieren aparentar, no viven a doble estándar, tienen una salud mental mucho mejor que aquellos que tienden a tener esa doble apariencia. Ahí nace el tema del fanatismo, bueno, y otras cosas más que a lo mejor la hermana después me puede ir corrigiendo, complementando, ya con referente a esos temas. Pero en nosotros pasa lo mismo. Tenemos la naturaleza divina y tenemos la naturaleza carnal. Queremos hacer lo divino, pero nos falta el poder humano para poder hacerlo. Por eso es importante tener la comunión con Dios, porque de Él emana el poder, de Él emana la fuerza, de Él emana la vida para poder hacer lo correcto. Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios constante, difícilmente nosotros vamos a poder hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y nos vamos a volver a ensuciar de manera como chancho en el barro, como se dice, nos vamos a tirar solito al barro. Nos vamos a evitar. Ya no solo vamos a mancharnos un poco o pisar, nos vamos a meter, pero de cabeza en el lodo, por nuestra propia naturaleza humana. Él sabe qué es lo correcto. Su problema es una falta de poder. Por el querer, el bien está en mí, pero no hacerlo. Él tiene una falta de poder debido a que la ley no da poder. La ley me dice simplemente lo que es bueno y lo que es malo, pero no me da poder para poder hacer lo bueno. El único poder para hacer lo bueno es el que nos da el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Para que la serpiente no siga devorando nuestro cerebro. Dice la batalla entre dos esclavos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Se refiere, cuando habla de los miembros, se refiere a todo el cuerpo, en general en la cabeza, los brazos, las piernas, el tronco, todo el cuerpo completo en general. Porque está hablando de lo tangible, de lo que me provoca deleite humano. Cualquiera que haya intentado hacer bien está consciente de esta lucha. Nunca sabemos qué tan difícil es el detenernos de pecar hasta que lo intentamos. Ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que intente ser bueno. C.S. Lewis, tengo problema con esos nombres, pero es el que escribió las Crónicas de Narnia, hombre cristiano. Claro, cuando yo intento hacer lo bueno, ahí descubro lo malo que soy. Quien haya estado en alguna situación que sabe que no es correcta, pero que le causa placer, va a entender lo difícil que es decir, ya, lo corto, no más. Y pareciera que cuando uno quiere tomar esa decisión de ya, no más, pareciera que te abunda más tentación todavía sobre ese mismo tema. Chuta, y está ahí la carne. Ya, pero una vez más, no más y nunca más. Ahora sí que sí, una vez nunca más. Y está esa lucha hasta que nosotros nos entregamos completamente a Dios y podemos eliminar aquello. Pero es una lucha que cuesta. Y resulta que cuando logramos vencer esa, aparece otra. Porque nuestra naturaleza buscará otra cosa. Si yo antes tenía debilidad por las mujeres y que, ay, me cuesta ya, y logré tener mi esposa, dejar de lado otras mujeres y todo el tema, después viene, no sé, el robar,
el beber alcohol en exceso, incluso ya algo simple, el preferir ir a jugar a la pelota antes que mi familia, antes que mi esposa, dejarla tirada por ir a jugar rayuela, no sé, cualquier cosa, un deporte que a lo mejor no me parece bueno, pero que estoy descuidando lo principal, que es mi familia. Si lo anterior me hace también despreocupar mi familia y lo logro vencer y nace otra cosa que también deja de lado mi familia, estamos cometiendo el mismo pecado con diferente forma. ¿Se entiende? Porque nuestra naturaleza va a querer eso, darnos donde más nos cuesta, para que dejar eso salga. La adicción es como una adicción al pecado. Entonces, Pablo está consciente, y por eso C.S. Lewis dice que el hombre no sabe qué tan malo es hasta que intenta ser bueno. ¿Cuándo nos damos cuenta de que estamos mal? Cuando queremos dejar aquello que nos está trayendo problemas y sufrimos por ello. Porque nos cuesta, porque está ahí, porque tenemos esa frase típica, por lo menos acá en Chile, hermano Javier, de que, oh, sí, como que me supera. Si no supera, es porque todavía no hemos logrado deshacernos de aquella debilidad de la carne. Nos falta aún más entregárselo a Dios, porque esa es nuestra naturaleza. Nos hace falta alimentar nuestra naturaleza divina, más todavía, para poder vencer a aquello que nos supera en el pecado. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, la nueva naturaleza de Dios en mi vida, mi espíritu se deleita en la presencia de Dios, se deleita. Pero resulta que si gobierna más mi carne, ese deleite del hombre interior va a quedar solo en la emoción del momento y no en la vida y plenitud de estar constantemente viviendo la magnificencia de Dios en todo momento, la gloria de Dios en todo momento. Pablo sabe que su verdadero hombre interior tiene un deleite en la ley de Dios. En este caso, ley de Dios se refiere a las cosas que Dios quiere. Él entiende que el impulso del pecado viene de otra ley en mis miembros. Pablo sabe que está atrás de mí. Él entiende que el impulso del pecado tiene de otra ley en mis miembros. Pablo sabe que el verdadero yo es aquel que se deleita en la ley de Dios. Claro, el cristiano tiene una naturaleza que es la verdadera naturaleza, que es amar a Dios, seguir a Dios, querer estar con Dios en todas. Y ese es el verdadero. Pero el falso, que está en lo tangible de nuestro cuerpo, de nuestra carne, ese es el que se manifiesta. Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Dice, el pecado es capaz de librar batalla dentro de Pablo y ganar debido a que no hay poder en él mismo, otro que el propio. Para detenerse de pecar, Pablo queda atrapado en la impotencia de intentar librar una batalla con el pecado con la fuerza de uno mismo. Es lo que les decía anteriormente. Con la fuerza de uno mismo no nos vamos a poder librar del pecado. Por eso puse esa imagen del hombre que está tratando de liberarse de la arena. Con su propia fuerza, al moverse, más se hunde en la arena. La arena movediza y esas arenas que tienen la tendencia de atraer a las personas y mientras más tú te mueves, mientras más peleas, más te hundes, porque es tu propia fuerza. Normalmente para salir de la arena movediza tiene que haber una fuerza externa que te saque, que no esté hundida ahí en esa misma arena. Y en este caso, para poder salir nosotros de aquellas cosas,
no es nuestra fuerza como nosotros conocemos perfectamente, sino que con la fuerza divina del Espíritu Santo de Dios para poder salir victoriosos. Imagínense todo lo que Pablo ha estado pasando. Pablo, pues, tremendo apóstol de Dios, hombre que pasó de todo, y él se encuentra con estas disyuntivas. Lo que quiero hacer no hago, mas lo que no quiero hago. Me hundo en la arena, me hundo en el pecado, porque a veces intento con mis propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios. La victoria hallada en Cristo Jesús dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vamos a ver más adelante a qué se refiere con cuerpo de muerte, pero miserable de mí. La antigua palabra griega para miserable es más literalmente miserable a través del agotamiento de un trabajo duro. ¿Qué significa esto? He trabajado constantemente con mis propias fuerzas en algo, en este caso en salir de aquel pecado, de aquello que me limita de cosas de Dios, y he luchado con mi fuerza tantas veces que llego al punto en que ya estamos agotados, literalmente ya no podemos hacer nada. Nuestros músculos, nuestro cuerpo ya no responde. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento, ya sea por trabajo, por algún ejercicio, de alguna manera, un cansancio extremo. Ese cansancio cuando uno ya prácticamente no se puede sostener en pies, o cuando uno hace demasiada fuerza y ya no, como que no puede tomar ni un papel porque le pesa. Un agotamiento. Eso es miserable de mí, que ya no tengo fuerzas. Pobre de mí, miserable de mí. Ya he sido disminuido a lo máximo. No puedo ni levantarme. Es cuando ya no tienes fuerza. Todo el tono de la declaración muestra que Pablo está desesperado por ser libre. Él está abrumado con un sentido de su propia impotencia y pecaminosidad. Debemos de llegar al mismo lugar de desesperación para encontrar la victoria. Cuando nosotros, hermanos, no nos enojamos con nuestro pecado, no nos enojamos con nosotros mismos, difícilmente vamos a buscar de Dios. Cuando nosotros no entregamos todo porque estamos cabreados de eso, no se lo vamos a entregar a Dios. Nosotros tenemos que llegar al mismo punto de Pablo. No es decir, ya voy a tratar de entregar mi pecado, pero realmente como que me gusta, así. No. Si yo se lo entrego es porque realmente eso me tiene mal, donde yo reconozco que con mis fuerzas no puedo, porque ya no lo quiero, ya no lo deseo para nada tenerlo. Se lo voy a entregar a Dios. Señor, soy miserable, no puedo, líbrame, líbrame de este cuerpo. La perspectiva de Pablo finalmente se vuelve hacia algo, en realidad hacia alguien, fuera de él mismo. Pablo se ha referido a él mismo unas 40 veces desde Romanos 7:13, en el hoyo de la lucha sin el lugar de cualquier creyente. Perdón, este es el lugar de cualquier creyente que vive bajo la ley, el cual se ve a sí mismo y ve su desengaño personal en lugar de ver primero a Jesús. Claro, pues si nos ponemos legalistas y queremos cumplir las normas, los patrones, y vemos que no somos capaces, provoca que nosotros nos sintamos mal y provoca que los cristianos, cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecados, cuando terminamos lastimando a alguien, tenemos la tendencia a apartarnos de Dios, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de los hermanos, no queremos leer la Biblia, nos sentimos indignos, nos apartamos de Dios, no queremos orar, no queremos hacer nada, porque nos sentimos defraudados de nosotros mismos, tratamos a veces de culpar a Dios o simplemente nos da vergüenza. Pensamos que Dios no nos va a aceptar porque los niveles morales son tan altos que no los podemos cumplir. Pero Pablo está diciendo, ¿quién me librará? Está diciendo, Señor, yo he tocado fondo, he llegado hasta lo más profundo
necesito que alguien superior, alguien de afuera, alguien que tenga la herramienta, me saque. Y eso nos lleva a que cada vez que nosotros tengamos un pecado, una dificultad, un problema, algo que nos avergüence, no apartarnos. Al contrario, buscar más de Dios. No importa lo que digan los demás. Y eso también, como extra, nos lleva a nosotros a aprender a ser una iglesia que no entierre ni mate a sus heridos. A dejar de apuntar con el dedo a quien nosotros creemos que está mal, sino que si la persona busca restauración, a restaurarlo. Nos cuesta, pero debemos amar al que quiera restauración. No es que yo cometí este pecado y por eso no quiero ir a la iglesia. No, ven, escucha de Dios, acércate a Dios. Eso es nuestro discurso. No decir, oye, te pasó algo malo porque estás alejado de Dios, estás en desobediencia y por eso castigo divino. Mentira. Debemos acercar y decir, ¿sabes qué? Si tocaste fondo, busca de Dios porque Dios te va a restaurar. Y si necesitas que yo te ayude para poder salir de ese fondo, de ese hoyo, de ese problema, aquí está mi mano, te la estiro, tómala, vamos. Tenemos que llegar al punto de decir lo mismo que Pablo dijo. Ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¡Ay, qué fuertes palabras! Pero Pablo estaba consciente. Pablo decía, yo soy pecador. Mi naturaleza gobierna. Pero necesito que alguien, un ser divino, me libre, me liberte. Y si Pablo está diciendo que él buscaba su libertad en Jesús, en Dios, nosotros debemos imitarlo y seguir a Cristo. Esto es importante porque cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo describe este cuerpo de muerte, algunos comentaristas ven una referencia en los antiguos reyes que atormentaban a sus prisioneros al encadenarlos a cuerpos en descomposición, muertos. Pablo anheló ser liberado de aquel miserable cuerpo de muerte encadenado a él. ¿Por qué? En la antigüedad había una práctica en esos años de que muchos reyes castigaban a algunas personas, uno de los tantos castigos crueles que tenían, que le amarraban a la espalda un cadáver de varios días, y lo hacían caminar, estar atados con ese cadáver a la espalda. O sea, imagínense la tortura, más encima el olor, lo fuerte que debe haber sido cargar con un muerto que está en descomposición, dormir, si es que se podía dormir, porque eran días. Muchos terminaban muertos por la enfermedad que se podía traer y al final terminaban siendo dos cuerpos muertos. Era muy raro que alguno pudiera sobrevivir o al menos que fuera perdonado o algo por el estilo, pero normalmente esas personas que eran castigadas de esa forma terminaban muertos. Y Pablo, según algunos comentaristas y teólogos que han hecho estudios con referente a este tema, hace una similitud a eso, porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando no de su cuerpo propio como tal, sino que algo que murió. Entonces, él sí habla de él, pero no de su naturaleza, porque acuérdense que habla primero que hemos muerto al pecado. Entonces, el muerto que Pablo está diciendo que está cargando de esa misma forma como castigo es su antiguo yo. Pablo nos está diciendo, mi antiguo yo lo llevo en la espalda, lo llevo a cuestas, ese me manda mal olor, ese de repente me pesa y me hace mirar hacia abajo en vez de mirar hacia arriba. Por eso les pongo la imagen de un hombre que hay como un espíritu que lo está tocando, asimilando eso, el muerto al pecado que cargo constantemente. Y de eso es lo que Pablo está diciendo, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Señor, líbrame de mi antiguo yo. Líbrame de aquel que ha muerto al pecado, de ese muerto ya no quiero, yo quiero
vivir para ti. Ayúdame. Desintégralo de a poco, sácalo, para poder yo no tener el peso encima y mirar hacia abajo, sino que poder mirar a los cielos y pedir la ayuda de Dios necesaria en nuestras vidas. Pablo finalmente dice lo siguiente: ve fuera del mismo hacia Jesús, porque busca la ayuda afuera, la ayuda está en Dios. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, finalmente Pablo mira hacia afuera de sí mismo y ve a Jesús. Tan pronto como él ve a Jesús, él tiene algo por lo cual dar gracias. Y le da gracias a Dios por Jesucristo, Señor. Mientras tengamos el antiguo hombre a cuesta, que es probablemente nuestra vida completa que quiera florecer, nuestra ayuda va a ser a través de Jesús. Solo Él nos puede librar. Por eso damos gracias por Jesús. Por eso Él es nuestro Salvador. Por eso Él es nuestro Mesías. Pablo aquí nuevamente vuelve a reafirmar lo que desde un principio ha escrito en su carta. Todo aquello que yo quiero ser libre está en Jesús el Cristo. Él es la ayuda externa a nuestras vidas que nos va a librar. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ya no es tan externa. Está hablando de externa metafóricamente, de nuestras propias fuerzas. Ya no con mi propia fuerza, porque mi fuerza va a fracasar. Hermano, mi fuerza, su anhelo y su deseo va a fracasar siempre. Porque no tenemos el poder para vencer al viejo yo. Y es por eso que debemos aferrarnos a Dios constantemente, todos los días, en cada momento, pedir perdón por nuestras vidas, estar constantemente, porque cada paso que damos nos estamos hundiendo, pero Él nos vuelve a sacar de ahí, nos vuelve a levantar, nos pone más alto, nosotros volvemos a pisar mal y Él nos vuelve a levantar y nos saca más alto. Y así vamos a estar constantemente. Lo importante es que cada vez lleguemos más alto. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él reconoce el estado de la lucha, pero da gracias a Dios por la victoria en Jesús. Pablo no pretende que al ver a Jesús se llevara las luchas. Claro, Pablo no pretende que Jesús se llevara nuestras batallas. Si ustedes analizan las escrituras, en ningún momento dice que Dios nos va a evitar que tengamos luchas y que tengamos batallas. Dice que Él pelea nuestras batallas. Que Jesús está al frente de nosotros. O sea, problemas, luchas, pecado, batallas, guerras vamos a tener durante toda nuestra vida. El tema es que no las peleemos nosotros. Entreguémosles a Dios, busquemos que Dios nos vaya ayudando constantemente, porque nosotros vamos a perder, pero no Jesús. Es mentira que dicen, no, si tú vienes a Jesús nunca más vas a tener un problema, vas a vivir happy en este mundo feliz. Oh, todos contentos, somos amigos, miembros del... Y todos cantando, Kumbaya, Señor, ay, qué lindo, todo eso es mentira. Vamos a sufrir penalidades, problemas, sufrimientos, malas decisiones, confusiones, angustia. Mejor no sigo, si no estoy toda la noche. Pero todo eso debe ser entregado a Dios para que Él nos sustente y nos levante. Para que cuando tengamos esas situaciones no nos desesperemos a niveles que son dañinos. Jesús obra por nosotros, no en lugar de nosotros, en la batalla en contra del pecado. Él obra y lucha por nosotros, no el lugar, no nos evita. Es como que viene alguien a atacarme y viene
con una lanza a atacarme, el Señor no me va a empujar para que yo no reciba esa lanza y la va a recibir Él así como que el guardaespaldas que recibe la bala, no. Él me va a sostener de frente, me va a pasar un escudo y me va a decir, dale frente, porque yo estoy contigo, yo voy a pelear esa batalla contigo. Y ahí está la victoria. Jesús al lado de nosotros. Es como que viene el enemigo a pegarme un combo y el Señor lo agarra de los brazos y le dice, dale, dale, dale. Pero no me va a apartar. Porque eso es lo que hace, porque nuestra naturaleza está acá todavía. Nuestra naturaleza divina está acá. Pero Él sujeta al enemigo para que yo me pueda defender. Y nosotros tenemos claro con qué nos defendemos, con la armadura. Por eso está el simbolismo de la armadura. Tenemos la espada, tenemos el escudo de la fe, la presta del evangelio, el yelmo de salvación, la coraza de justicia. Todas esas herramientas son para hacer frente. Por eso somos soldados. El soldado no arranca de la batalla. El soldado la pelea. Eso, como dice mi hermana Yasmineki, soldado que arranca sirve para otra batalla, es mentira. Porque por lo menos la ley aquí en Chile dice que soldado que arranca es acusado de traición y es fusilado. Por lo menos hasta cuando yo pertenecía a las Fuerzas Armadas, era Chile jamás vencido y que un chileno jamás se rinde. Y por lo menos nosotros nos decía, si en algún momento nos vemos en una situación complicada, disparemos y por lo menos si nos matan, que se vayan 10 con nosotros. Pero jamás se nos metió en la cabeza desde que el soldado tenía que arrancar. Porque por lo menos nosotros nos decía, suena chistoso, pero por lo menos la instrucción que yo tuve cuando estuve en el ejército era, si tú arrancas, van a pasar por tu lado, van a violar a tu mamá, a tu hermana, van a arrebatar tus cosas, van a destruir tu patria. Un poco alaraco a algunos, pero esa era la mentalidad del guerrero. El guerrero tiene que pelear hasta que ya no pueda. Por último, si yo no me voy solo, más de uno se va conmigo, pero yo no voy a dejar que tomen mi terreno. Y eso nos lleva al Señor. No hay que rendirnos. Nos dice que Él pelea nuestras batallas. Él estará con nosotros. Él nos ha entregado todas las herramientas. Él nos cubre porque sabe que nuestro cuerpo pierde, pero nuestro espíritu gana cuando estamos con el Señor. Dice, Pablo muestra que a pesar de que la ley es gloriosa y buena, no nos puede salvar porque no nos entrega la herramienta, no nos entrega las armas necesarias, simplemente nos muestra dónde está el enemigo y a dónde está mal la cosa, pero no nos entrega para nosotros poder defendernos. Y necesitamos un Salvador. Ese Salvador es Jesús. Jesús es aquel que nos entrega la herramienta, las armas, el escudo, la coraza, los tanques, los aviones, los barcos, para que el pastor que ahí retirado las manos se sienta mal, los barcos, los buques, los submarinos, los aviones, los robots a futuro, los láser, Robotech, Transformer y todo eso que hay en el futuro, lo entrega el Señor para vencer al enemigo. Pablo nunca encontró paz y alabanza a Dios hasta que buscó fuera de sí mismo, más allá de la ley, a su Salvador Cristo Jesús. Pablo, mientras buscó la ley, se buscaba a sí mismo agradar a Dios y por eso no encontraba paz. Lo mismo nosotros, si nosotros vamos a seguir dogmas y no a Jesús, nunca vamos a encontrar la paz verdadera de Dios. Y es lo que nosotros debemos transmitir a aquellos que necesitan de Cristo. Estar conscientes de nuestra humanidad, estar conscientes de lo débil que somos humanamente, pero lo fuerte que somos en Jesús y que nuestro espíritu es poderoso.
Ha finalizado Romanos 7, próxima clase, Romanos 8, primera parte. Ahí veremos cosas muy interesantes con referente a someternos a las autoridades civiles que nos gobiernan, que nos dirigen, hasta dónde están los límites y mientras no transgredan nuestros principios bíblicos, nos guste o no nos guste, a nuestros señores carabineros debemos decirle orden y patria, es nuestro lema, porque como cristianos estamos llamados al orden y a cumplir, a ser buenos ciudadanos, a sujetarnos a esas autoridades. Mientras no transgredan los principios de Dios directamente. Micrófonos abiertos para sus dudas, consulta, aporte, correcciones, por si hay alguna. Javier, ¿cuál enciendo para ti el audio? ¿El donde te ves o el que no te ves? El de abajo, el que no te, el que te ves. Aquí sí, no hay escena. Ahí sí. Listo. Ya. Esto. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Que dejé el micrófono ahí arriba. ¿Alguien quiere una pregunta, acotación o algo? Samuel. Denle nomás, hermano. Hermano Samuel. Ya. Ajá, Estaba viendo. No entendí bien lo del vaso. No logré entender bien el vaso del agua y con el veneno. Se ve más, ¿cierto? El veneno se ve más apetecible que el vaso con agua, porque pareciera que tuviera con jugo el veneno. Mi pecar sería entonces no darme cuenta que el impulso al pecado no viene de lo que realmente somos en Jesús, pero al tomarme el veneno me hago daño yo mismo. O sea, quiero ver la calificación del pecado ese, que yo al tomarme el veneno me hago daño yo mismo. No logré captar bien. Ya. ¿Me entiendes? Hay un pecado por tomarme el Sí. vaso con veneno. Sí, no, No, mira. no. Sí. Ahí no, me perdí un poquito. Sí. No, lo que pasa es que en ese minuto estaba hablando de la naturaleza del pecado interno, ya Ya. de nuestra carne. Entonces, que las mayores luchas son no por cosas ajenas a nosotros, sino que son internas. El pecado principal no es por cosas ajenas, sino por cosas internas nuestras, por nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, nuestras propias decisiones. Y en ese punto expliqué que el enemigo funciona de la siguiente manera. Él no me va a obligar, en el caso del vaso con agua y del jugo que expliqué, a Ya. beber el agua a la fuerza. O sea, eso de que me va a obligar a pecar, no es así. Sino que yo tengo dos opciones. Un vaso de agua y un vaso de jugo, pero que contiene veneno, que es lo que pone el enemigo. Claro. Y yo escojo la decisión de tomarme el jugo porque parece apetecible, Claro. o me tomo el Casadicto. vaso del agua que es más sana, claro. ¿Qué es lo que quiero graficar con eso? Que a veces mi propio yo se deja llevar por la tentación del enemigo, y eso es lo que hace el enemigo, porque mi carne se va a ir por lo agradable, por lo que se ve bonito o más sabroso. Ya. En cambio, Sí. la naturaleza divina me va a decir, el vaso de agua es más sano, hombre. Ajá. Y yo, no, pero es que el juguito es más rico. Sí, pero es veneno, te va a matar. Tiene aspartamo en su ingrediente. Tiene azúcar. El agua es pura. Pero es que el agua es fome, free. Pero te hace bien. Y ahí está la lucha. Entonces ya me voy a tomar el agua. Oh, qué rica el agua, me quitó la sed. ¿Se entiende? Ya. Sí. Esa es Ya. la lucha del hombre con el... Sí. A Pastor Moisés le vamos a dar el audio. Pastor Samuelito, Moisés. Samuelito,
Era como cuando usted iba trabajando y le colocaban un estudiante y un pachi-pachi. ¿Usted prefería el pachi-pachi o no? No sé qué es lo que el pachipachi. Término de adultos mayores, pues, amor. Término de adultos mayores. Nada más ganancia el pachi-pachi, ¿o no? Después, pastor, quiero que nos explique qué era el pachipachi, por favor. Ah, no, es... Sí, pues no debiera haberlo mencionado si no lo vaya a... Ya. Hermano Javier, le doy el audio. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Hay que se me hizo lapicero. Papi, ¿dio el lapicero por allá? Vale. Bueno, según lo que está hablando Pablo aquí, hermano Rodrigo, y para todos, y lo que yo entiendo, y a base de otro estudio que yo hice similar a este, Pablo en sí está concluyendo una sola cosa. Él está diciendo, así como dice Rodrigo, él está cargando con el muerto de nuestro padre, o sea, nosotros, cada uno de nosotros cargamos con nuestro muerto encima, ¿sí? Sí. Más Pablo, más adelante, creo que la clase todavía no me quiero adelantar mucho, más adelante él dice exactamente algo y es de que como nosotros ya estamos muertos al pecado y ya no estamos juzgados pues por nuestro pasado ni por las obras, sino más por actos de conciencia, o sea que ya tenemos en la conciencia, o sea, él como que nos dice, bueno, ustedes vienen con una carga encima, pero tienen que entender de que ahora es por conciencia de que ya van a empezar a hacer las cosas. O sea, ustedes no pueden cargar toda la vida con un ataúd a sus espaldas, ¿sí? O sea, Sí. ustedes tienen que entender de que ya Cristo los hizo libres, Cristo nos libertó, Cristo nos dio vida nueva, pero Cristo nos dio a entender de que la ley va a seguir siendo la ley, pero nosotros ya no actuamos o no tenemos que vivir o permanecer sometidos a una ley que sabemos que en el momento en el que recibimos a Cristo, esa ley es abolida, esa ley queda apartada, porque ya nosotros venimos a vivir bajo conciencia en Cristo Jesús, reconocido como Dios y Salvador de nuestra vida. ¿Sí? Perfecto. Entonces, eso es lo que Pablo está dando a entender, donde dice, la victoria es hallada en Cristo Jesús, porque si nosotros vamos, mire, nosotros podemos asistir toda la vida a la iglesia, pero es como dice Pablo, si vamos a durar toda la vida con el muerto en nuestras costillas, nunca vamos a encontrar esa victoria en Cristo Jesús. Exacto. Si seguimos con el muerto a los hombros, como decía, vamos a mirar siempre hacia el piso y nunca hacia el cielo donde está el Real Socorro. Muy bien nuestro hermano Javier, muy bien el aporte. Hermana Yasmín, ¿quiere aportar? Ah, ya. Lo que sí me gustaría escuchar a nuestra hermana Yasmín de Curanilahue. Les doy el audio. Y aprovechando que el pastor Sergio dice, no, pero siempre tiene un aporte lindo, así que ahí los dos pueden explayarse qué le ha parecido. Si hay alguna corrección dentro de lo que yo quise, que no me acordé mucho de las palabras técnicas y todo, lo hablé un poco en general o con referente al estudio en general. Hermana Yasmín, puede explayarse. Sí, no, está bien, claro, igual hay muchos estudios que dicen el origen de alguna enfermedad, pero no está todavía científicamente comprobado el origen, en este caso de la esquizofrenia o algunos trastornos, pero sí, muchas de las veces hay factores de riesgo, algunos trastornos que provocan otros, como usted decía que a lo mejor algún trastorno de personalidad o bipolaridad sí se complementa mucho con la esquizofrenia. Sí tienen alta relación y claro, en cierta fase del ciclo vital, sobre todo en la adolescencia, juventud, eh, adulto joven por ahí, siempre ocurren este tipo de
trastornos, enfermedades, porque claro, uno va en busca de una identidad. Y esta es como la edad crítica, donde uno va en busca de una identidad propia. Y quizás en muchos de los casos estas personas tienen conflictos con ellos mismos en busca de una identidad propia. Y ahí es donde, claro, da paso a muchos de esos trastornos, obviamente con otros factores, donde a lo mejor tienen infancias muy duras, tienen especies de traumas, muchas cosas que vienen de atrás y muchos factores subjetivos. Pero sí, hay muchas veces donde se producen enfermedades así, casi siempre en esas edades, siempre en edad temprana. Porque, por lo que decía, pues, siempre esas edades son críticas en la búsqueda de su propia personalidad, de su propia identidad, y es muy complejo quizás lidiar con ese tipo de cosas, porque a no todo se le hace muy fácil y se manifiesta de diferentes formas. A lo mejor algunas personas tienen algún trastorno de ansiedad en busca de eso, de aceptación quizás, y a otros se les complica un poco más y se vuelve un trastorno que ya es muy complejo de tratar. Pero sí tenía algo que ver con lo que usted dijo. Y sí tiene Estamos relación. claritos. Quedamos claritos con la... Pastor Sergio, su apreciación, alguna pregunta, aportación, complementar lo que dice la hermana Yasmín. No, nada más que... Sí, bueno, será con claridad de que lo que se entendió el día de hoy, o lo que yo entendí al menos, de que por la ley, ¿cierto? No viene salvación, sino por lo que, ¿cierto? Lo que la ley, digo, no nos salva del pecado, sino el cambio de mentalidad. Mentalidad, la mente es la que nos ayuda a sostenernos, a sujetarnos, a no caer en el pecado, digámoslo así. Es la lucha entre el espíritu y la carne, ¿ya? Antes de entrar al estudio, escuchaba una prédica más o menos relacionada, no es muy cercana, pero más o menos que daba una idea en el sostener lo que a nosotros nos atrae como la carne. Y este predicador, él decía, y tenía como título en su prédica, una cervecita, pastor. Ah, sí la conozco. Ese era el título de la prédica. ¿La conoce? Ya, estamos. Sí, yo la Entonces conozco. ahí más o menos da a entender de que sí, podemos nosotros sí decir yo soy cristiano, voy a la iglesia, pero siempre está ese muertito, está eso que no lo queremos soltar, que es muy diferente ¿cierto? A tener la capacidad de soltarlo. No lo queremos soltar nada más. Una cervecita, el fútbol, la Coca-Cola por ahí, ya, entonces son detalles, pero Son ejemplos. cosas de acá, claro, ejemplos, pero que eso no nos lleve, porque si lo sostenemos en el tiempo, más que amar a Dios, ya eso se torna a pecado. Amén. Más o menos una reflexión al tema. Muy bien, Sí, pastor. igual creo que en esto se complica lo psicológico igual. A lo que usted decía, igual en esa pelea quizás en lo espiritual y lo carnal, hay muchos que ahí tienen ese conflicto. Y quizás muchas veces gana lo negativo, y por eso es tan complejo, porque la gente lucha con eso, que no quiere cometerlo, pero hay crisis donde se bloquean, y en la fase de manía ellos no pueden con eso. Y ahí es donde se surge esa enfermedad. Gana la carne. Claro, ahí gana la carne, gana el impulso negativo. Y es complejo. Tesis. Está sonando fuerte la tesis
para graduarse fue en psicología, Se hermana. está preparando ya. Piénselo. Está buena la idea, era del Pero yo la estoy guiando, así que la estoy guiando y le va a salir bien, va a salir buena la tesis.